días hemos realizado desde el CNEAN, Centro Nacional de Educación Ambiental, la segunda edición de la Residencia de Literatura y Medio Ambiente en diciembre de 2024 y queremos compartir a través de las escritoras y escritores que han participado en ella sus experiencias. Muy buenas, yo soy Moisés Palmero, vengo de Ejido, Almería, y soy participante de esta segunda residencia de literatura y medio ambiente. Pues el último libro que he leído sobre literatura y naturaleza, que mezcla las dos cosas, se llama La última migración, de Charlotte McGowan. Es un libro que nos cuenta el viaje de los charranes árticos, sus migraciones por el mundo, ¿no? Y la autora mezcla ahí una historia que es misteriosa, que no sabemos qué lleva a la autora a hacer ese proyecto de seguir a los charranes árticos, y también lo va mezclando con las vivencias que hay en la tripulación del barco, ¿no? Una tripulación de desconocidos que la siguen en su proyecto y que mezclando esa sensación personal, ese misterio que esconde, pues nos va presentando la vida de los charranes, por qué hacen estas migraciones y cómo sobreviven a esas largas distancias, ¿no? Y va describiendo una serie de paisajes helados del Ártico que son magistrales, ¿no? O por lo menos a mí me lo parecen. La manera de recomendaros que lo leáis es diciendo que el calor humano se mezcla en este libro con ese paisaje frío y helado y que cada uno puede tomar un poquito de esas dos vertientes la que más le apetezca. Para mí la literatura, mezclar la palabra con la naturaleza, es la herramienta que yo he considerado desde el principio que era la adecuada, ¿no? Nosotros somos educadores ambientales, nos gusta hacer educación ambiental y nos dimos cuenta que a través de las palabras, de las historias, de las leyendas, de los cuentos, pues era mucho más fácil llegar a la población con la que trabajamos, no solo niños, sino también adultos, ¿no? De todas las edades. Y intentando encontrar esas palabras, esos cuentos y esas leyendas, pues fuimos creando nuestra historia. Así que yo creo que la palabra le aporta a esta literatura de la naturaleza, le aporta muchas veces descripción, le aporta conocimiento, le aporta sensibilización y le aporta una serie de matices que lo que hacen es embellecer, engrandecer un poquito más la naturaleza, si es que cabe, ¿no? Pero también la palabra, pues lo que hace es acogernos en esa naturaleza amplia, extensa que tenemos a nuestro alrededor, nos va acotando también el sendero y el recorrido por donde quieren llevarnos muchas veces los autores. Para mí estar aquí en esta segunda residencia de literatura y medio ambiente en el CNEAN ha sido una gran oportunidad, primero porque nos obliga a seguir pensando en esos proyectos que tenemos, a ponerlos encima de la mesa y también, sobre todo, a que sean evaluados, no solo por los docentes, los coordinadores de esta residencia, sino por todos los compañeros que estamos aquí. Quizás es lo más importante, convivir 10 días con escritores de toda España, con diferentes proyectos, con diferentes temáticas, con diferentes géneros, pues es muy enriquecedor, no solo para la obra que estás escribiendo, sino para futuras obras que puedas crear, ¿no? Y creo que es una vivencia que ha sido muy gratificante y que yo recomiendo a todo aquel que tenga la oportunidad de hacerlo que lo haga. Y mi proyecto, el proyecto en el que yo estoy trabajando, pues nosotros somos escritores de cuentos infantiles, tenemos dos colecciones, una que habla sobre los espacios naturales de Almería y otro que está dedicado a los cuentos del Mar de Alborán. Pues en esa segunda línea de cuentos del Mar de Alborán yo lo que quiero es transformar la leyenda de los Reyes Magos, o por lo menos añadirle un matiz diferente para que los niños de nuestra comarca, la comarca del Poniente de Almería, la vivan de otra manera. En el cuento lo que queremos mezclar es una tradición pagana que hacían los pescadores en las playas de Roquetas, que son las moragas del día 29 de diciembre, que era cuando terminaba la temporada de la almadraba y cobraban, pues hacían una pequeña fiesta, una pequeña celebración a la orilla de la playa que se ha transformado en una gran fiesta que se celebra todos los años, ¿no? Y es una fiesta muy bonita. Pues mezclando esas fiestas con el monumento natural de la Posidonia Oceánica, que está allí muy cerquita, con las dunas de Punta Antina y después con ese toque de imaginación y con algunas leyendas y vivencias reales que han ocurrido en el pueblo, pues quiero crear a ese paje Melquiades que viene de un desierto al que he titulado Seísmo, al que le he puesto como nombre Seísmo, y que va a hacer algo que los reyes le prohíben, que es ayudar a los niños y dejarles regalitos debajo de... Bueno, se los esconde porque no quiere que los Reyes Magos lo vean, ¿no? Y quiero introducir ese paje, ese nuevo elemento en las Navidades y en las fiestas de Reyes Magos de los compañeros. Lo dicho, esta residencia es una maravilla, por lo menos para mí está siendo una maravilla, y recomiendo a todos aquellos que quieran intentar hacerla que la hagan, ¿no? Y sobre todo pues que se acerquen a la literatura de naturaleza y de medio ambiente. Un abrazo, compañeros, y nos vemos en el camino.
Soy Eulalia Domingo, estoy disfrutando en la segunda residencia de literatura y medio ambiente del CENEAN en Balsaín. Hay un libro que me ha gustado mucho, se llama Las flores perdidas de Alicia Hart, y en este libro el camino de la naturaleza brinda un apoyo a personas que han sufrido. Hay una comunidad de mujeres y en ese libro también se ayudan, y el protagonismo del grupo hace que puedan superar pruebas difíciles, maltrato, abusos. Así que bueno, es un libro que a mí me ha emocionado y que me ha llevado por caminos y por reflexiones muy interesantes. La relación entre literatura y naturaleza me parece que nos brinda un trabajo vital. Tal vez cuando estás en la naturaleza escribes sin boli o sin tinta, porque en esos paseos puedes ir recorriendo ideas interiores y trabajando tal vez reflexiones que no te habías planteado. A veces se compara la vida como un río, donde el transcurrir te va a llevar a diferentes espacios donde no puedes atrapar el tiempo. Así que la naturaleza puede ser ese camino al lado del río donde puedes ver muchas cosas. El encuentro, una gran posibilidad. Concentrarse, reírse y mirar a los demás y volver a mi tierra. Soy segoviana y Balsaín ha estado en el centro de mi infancia, con los paseos con mi padre por la granja, Boca de Asno. Y bueno, me hace recordar también ese momento donde la familia era el universo y el universo estaba en movimiento. Mi proyecto es hacer una obra de teatro con objetos o para títeres, donde pueda recoger las cartas familiares, las cartas que escribió mi padre a mi madre desde los años 50, 1950, al año 64, y donde esté el trabajo con la comunicación, con el encuentro, los caminos que él recorrió para estar cerca de mi madre, sus viajes en bici hacia el río Pirón, hacia Valseca, el camino hacia Turégano y los Pinares, y ahí, bueno, en el fondo está todo este amor de mis padres, y yo estoy hecha de esas cartas y de esa naturaleza que me enseñó a disfrutar. Soy Teresa Garcerán y participo en esta segunda residencia de literatura y medio ambiente que ha organizado el CENEAM. En principio os voy a recomendar un libro sobre literatura y naturaleza que cuando lo leí no era muy consciente de que era de literatura y naturaleza, sino que lo leí porque hablaba del caminar, una de mis aficiones favoritas, y el libro es de Henri David Thoreau, y cuando lo empecé a leer entonces descubrí este caminar por la naturaleza, esta relación que establece él entre el hombre y la naturaleza, que nos dice que es más, el hombre pertenece más a la naturaleza que a la sociedad, y este caminar, este deambular por ella nos hace percibir, sentir que realmente hacemos parte de ella, que el hombre es una parte de la naturaleza y no puede desgajarse de ella. También nos habla de la literatura,
de la naturaleza se pregunta cuál es la literatura que realmente nos habla de naturaleza, y él cree que únicamente es la literatura inicial, la literatura de la mitología, cuando el hombre todavía no se ha civilizado en exceso, que es la más adecuada y la que realmente conecta con la naturaleza. Y de ahí mi preferencia por este libro. Y además, algo que me gustó muchísimo, que dice que el caminante nace, no se hace, y que todos los caminantes pertenecemos a una familia. Hablando de esta literatura de naturaleza, creo que es lo que puede hacer la literatura, la palabra, por la naturaleza, que realmente están muy unidas. La palabra, a mi parecer, creo que es naturaleza también, en cuanto surge del hombre, de un ser que está inserto en la naturaleza, es protegerla, divulgarla, para que todos los que estamos sobre este mundo, todos los que interactuamos con ella, seamos conscientes de lo que tenemos entre manos y de que somos naturaleza. Y si la cuidamos, la protegemos, nos estamos cuidando y protegiendo a nosotros mismos. Y los que de alguna manera escribimos, tenemos un deber o un compromiso con ella para hacerlo cada día mejor. Este encuentro, del segundo encuentro, aquí en el CNEAM, realmente es un privilegio, es un lujazo poder estar aquí estos días compartiendo con personas, compañeros ya y amigos que tienen los mismos intereses, que están pensando en lo mismo, pero la mayoría de ellos desde puntos de vista distintos, pero todos confluimos en lo mismo. Y es realmente enriquecedor y es algo que nos vamos a llevar ya para siempre. No solamente en estos días, sino que creo que a todos nos va a marcar y va a ser un antes y un después de esta residencia que nos ha juntado aquí en Balsaín, en el CNEAM. Y el proyecto con el que he venido a trabajar aquí es un proyecto de vocabulario de jardín, de vocabulario divulgativo. No una gran obra, sino una obra simple, sencilla, para que todos los que quieran acercarse al jardín puedan encontrar en este pequeño vocabulario, este pequeño glosario. Es pequeño porque he elegido yo las palabras, no he pretendido hacer una gran obra enciclopédica, sino sencillamente una obra divulgativa que nos acerque al jardín, a un elemento que, aunque sea construido, realmente está hecho con naturaleza. Y lo he planteado como un paseo, como una deambulación por un jardín, a través del cual vamos a ir descubriendo todos estos términos que nos hablan de los elementos que constituyen un jardín. Soy Gloria Molina. Estoy disfrutando y he tenido el honor de participar en la segunda residencia de literatura de naturaleza y medio ambiente que organiza el CNEAM en Balsaín. El título que os puedo recomendar, realmente, como ha habido un boom de literatura de naturaleza, pues es muy complejo recomendar un título en especial. En esta última temporada que he estado coordinando el Club de Lectura de Temática Ambiental de la Biblioteca Pública de Segovia, me han gustado dos. Uno concretamente de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, que era La vida contada de un neandertal a un sapiens, que nos ha encantado. Y también el último que hemos leído ha sido La ventisca de las polillas, de Michael McCarthy, que va en la línea de lo que a mí realmente me gusta, que es mantener el asombro y el gozo de ver todo lo que nos ofrece la naturaleza. Es muy difícil mantener eso y de esa forma comunicar mejor el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué puede hacer la literatura de naturaleza por defenderla, ¿no? La literatura y la palabra tiene el poder de convencer, tiene el poder de emocionar. Entonces creo que la literatura de naturaleza es un género que nos puede servir de herramienta
para concienciar, es una herramienta para crear una plataforma y así conseguir un objetivo que es la protección de la naturaleza, que es a lo que nos queremos dedicar en esta residencia, sacar adelante esos proyectos que tenemos. Estar en la residencia para mí es un honor y un orgullo y es enriquecedor porque estoy conociendo gente tan potente, tan buena gente, tan buenos escritores, escritoras, con tanta creatividad que estoy aprendiendo mucho de ellos y de ellas y eso me va a ayudar mucho en mis proyectos y en mi trabajo de comunicación y divulgación ambiental. ¿En qué consiste mi proyecto? Pues yo soy vencejera, mi pasión son los vencejos. Llevo muchos años observándolos, estudiándolos y haciendo divulgación ambiental para llevar a todo el mundo un poquito de la pasión que a mí me lleva, para que los conozcan y de hecho pues poder protegerles ya que tienen muchísimas amenazas. He utilizado dentro de mi formación como bióloga y mi experiencia en comunicación corporativa y ambiental muchos canales de comunicación. En ellos siempre incluyo música, arte, pero la literatura en este caso es la que me falta hacer y mi proyecto es hacer un libro donde contagiar un poco mi pasión por ellos y animar a la gente a que les conozca más y de hecho protegerles, que es nuestro mayor objetivo. Me llamo Óscar Sipán, vengo de Huesca y siempre hay un libro que no se sabe muy bien cómo, pero te salva la vida. En mi caso tenía 10 años y una profesora me regaló un libro que se llama Industrias y Andanzas de Alfanui, de Rafael Sánchez Ferlosio, y aquel libro cambió mi vida. Aquella primera parte de ese libro, que son apenas 70 páginas, es el libro al que siempre recurro cuando tengo dudas, cuando necesito belleza, cuando necesito naturaleza. Siempre está ahí. Y es un libro que me ha marcado a la edad de 10 años. Entonces, la importancia de aquella profesora nunca sabrá lo importante que ha resultado en mi vida, porque básicamente empiezo a ver la persona que seré en el futuro al leer un niño de 10 años leyendo un libro que supuestamente, bueno, es que se escribió en los años 50 y que es un libro que yo creo que puede marcar a generaciones, por la belleza, por la naturaleza, por la conexión con la tierra que tiene ese libro. Para mí es totalmente fundamental. ¿Qué pueden hacer las letras? Las letras por la naturaleza pueden hacer mucho. De hecho, hay una primera regla de la ecología y que viene a decir más o menos que todo está conectado, ¿no? Y por supuesto la naturaleza y la literatura van de la mano. En la residencia estamos manteniendo conversaciones muy interesantes, nos estamos recomendando libros, parajes, estamos hablando de vencejos, de árboles, estamos hablando de muchas cosas que van a ser importantes en el futuro para nosotros y que son parte también de lo que desarrollaremos, ¿no? Porque no se elige. El otro día Carlos de Ita nos decía que él perseguía el silencio, ¿no? Y eso chocaba en una persona que supuestamente está buscando sonidos, ¿no? Que está persiguiendo a la naturaleza para captar esos matices increíbles que tiene, ¿no? Sin embargo, él perseguía el silencio, ¿no? Y yo creo que es algo parecido a la gente que escribimos, que creamos. Tratamos también un poco de dar un paso a un lado para ver el mundo, para ver la naturaleza y pues para tratar de aportar algo que será importante para otros también, o por lo menos ese es el objetivo, ¿no? Y contar una historia, y esas historias, según estamos viendo en los últimos avances de la neurociencia, son muy importantes, ¿no? Se dice que el cerebro se alimenta de glucosa, de ese 20% de glucosa que ingerimos, pero también de historias. Entonces son más importantes de lo que nos han contado y eso es un poco lo que reivindicamos en una residencia artística como esta aquí en Balsaín, que bueno, estamos en el centro del mundo ahora mismo. Esto es, no puede haber nada más bonito y una conexión más intensa con la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues, ¿en qué consiste mi proyecto? Mi proyecto nace de una primera imagen. En mi zona, yo soy, como he dicho antes, soy de Huesca. Hubo una carrasca que durante años estuvo olvidada, una carrasca milenaria, leña vieja para mucha gente. Mucha gente la maltrataba, se subía a ella, venían pandillas, la llenaban de basura y poco a poco esa carrasca se estaba apagando. Y de repente llegó un pastor y se le ocurrió que tenía que hacer algo por ese árbol. Y decidió llenarla de grasa vegetal para que nadie pudiese subirse.
eso no solo le salvó la vida, sino que la carrasca poco a poco se fue desplegando como un paraguas, volvió a su enormidad y a su fantasía, y ese libro se convirtió en el mejor árbol español de hace apenas 4 años, estamos hablando de 2020, y en 2021 fue el mejor árbol europeo. Entonces, a mí me perseguía, me parece que ese señor tiene la propiedad sentimental de esa carrasca. Y ese es el título con el que yo he participado, propiedad sentimental, que se trata de implicar, pues la palabra es muy importante, implicar, que la gente se implique, que los niños y niñas elijan un territorio, un árbol, una roca, un espacio y lo protejan de verdad, porque lo sientan suyo. Entonces les entregaremos, una vez que puedan no demostrar, pero sí argumentar por qué eligen ese sitio, les entregaremos el diploma de propiedad sentimental. Y bueno, pues es un punto de partida a trabajar con colegios e institutos y una forma también de implicar a la sociedad y a los más pequeños. Soy Francisca García Jáñez, participo en la segunda residencia de literatura y medio ambiente del CNEAM, y como poeta recomiendo un libro que me ha tocado el corazón. Se titula Árbol, de Esther Montañola. La autora es poeta y artista plástica, y en el libro teje y desteje la esencia del árbol conectándola con la mística, ¿no? ¿Por qué lo recomendaría? Pues lo recomendaría porque leerlo te hace sentir ser árbol. Las letras, la palabra y la literatura pueden hacer mucho por la naturaleza, ¿no? Como profesora durante muchos años he querido aunar la lengua y la literatura con la naturaleza, y mi alumnado pues se ha conectado directamente con ella a través de la palabra, ¿no? Ha mirado, ha observado, ha sentido la naturaleza a través de eso, de la escritura, ¿no? Y me parece que es una herramienta, yo creo que fundamental para cambiar actitudes, ¿no? La palabra. Y concretamente yo diría algo más, que la poesía ayuda todavía más a esa conexión con la naturaleza, porque en esa poesía aparece la sensibilidad, ¿no? Y yo creo que hay que abrir esa sensibilidad a cualquier persona, no solamente a un alumnado infantil o a un alumnado adolescente. Bueno, este encuentro está suponiendo pues un regalo para mí, ¿eh? Es una forma de conectar con la naturaleza y con la poesía, rodeada de 9 personas que tienen otros proyectos distintos a los míos, pero que nos nutrimos mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad única para continuar con mi línea de investigación en cuanto a la narrativa y la poesía medioambiental. Mi proyecto de la residencia se titula Madre Naturaleza Microrrelatos, y consiste en crear a partir del relato corto, detenerme a través del relato corto, detenerme en una serie de efectos y momentos de la naturaleza en los que normalmente no nos detenemos, ¿no? Por ejemplo, la caída de una hoja, por ejemplo, el komorebi que aparece y desaparece en el bosque, por ejemplo la belleza de la apertura de una flor, o esa pareidolia que vemos muchas veces en las nubes o en los propios árboles, ¿no? El libro lo he estructurado en 3 partes. Una primera parte serían esos micropaisajes, una segunda parte aludiría a la biosfera en general, y la tercera parte a la ecología. Y todo el libro iría enfocado a la poética del paisaje, y estaría lleno de ironía, fantasía y todos los recursos de la literatura. Soy Mar Verdejo Coto, soy ingeniera paisajista y estoy aquí en la segunda residencia de literatura y naturaleza,
Y os voy a recomendar un libro que me ha emocionado mucho. Por supuesto, El hombre que plantaba árboles, de Jean Giono. Elegir una frase muy difícil, porque en esencia es la importancia de hacer lo pequeño para hacer algo grande y crear un bosque, ¿no? Esa generosidad infinita que debemos de tener hacia el planeta, que nos da todo, el oikos, la casa. Soy ecologista porque soy egoísta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer con las...? Está cayendo ahora mismo una hoja en el bosque. Bien, ¿qué se puede hacer con la letra y la palabra y la literatura? Fijaros, no ha convocado el CNEAM, ha convocado a la tribu bajo el árbol, no ha convocado en el bosque, ha vuelto a llamar a la palabra, ha vuelto a llamar a la historia, ha vuelto a llamar a los cuentacuentos. Entonces, ¿qué puede hacer la poesía? ¿Qué puede hacer un cuento? Conmovernos, unirnos, transmitir esa experiencia oral, emocionarnos en cada verso, en cada relato, en cada palabra que juntamos. Somos tejedores de historias y la palabra, aunque hay que buscar nuevos lenguajes a estas nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, creo que hay que explorar esos nuevos idiomas o esa nueva literatura que va a pisar fuerte para comunicar. Para mí, ¿qué ha supuesto este encuentro? Bueno, un regalo estar en el bosque, un regalo en sí porque estamos nutriéndonos, descomponiéndonos, oxigenándonos, en esencia dando los mismos servicios ecosistémicos que da un bosque o un árbol, lo estamos haciendo en este encuentro. ¿Qué es lo que va a quedar en el reposo? Pues el humus. Volveremos a nutrir a las siguientes generaciones, ojalá, o intentaremos hacer que se conmuevan, ¿no? Qué difícil es enamorar, y eso estamos intentando, enamorarnos para poder enamorar. ¿Y en qué consiste mi proyecto de literatura? Bueno, voy a hacer como Bayana, voy a decir, levantar el mar, asomaros a ver qué hay bajo el bosque sumergido, y voy a intentar hacer un paseo literario emotivo, con prosa poética, para explicar cómo es un bosque sumergido en el Mediterráneo, con esa posidonia que es nuestra gran planta, una heroína, la verdad, y de tiempos ancestrales y milenarios, pero que apenas conocemos nada de ella. Así que, bueno, también habrá crítica, por supuesto, porque venís para nada. Bueno, pues no vengo. Así que, bueno, una experiencia que ojalá pudiera repetir, pero y si no, invitar al resto de los compañeros que si se han quedado con ganas, animar a presentar su proyecto y animar a la institución pública a fomentar estos encuentros con la tribu. Bueno, y arriba las ramas. Y Ubuntu, porque si ganamos todos, gano yo. Me llamo Ana Laura, vengo de Jaén y soy una de las residentes de la segunda residencia de Literatura y Medio Ambiente del CNEAM. Un libro que me ha inspirado es Un bosque en el aire, de Beatriz Osés, porque devuelve la esperanza en la humanidad, ya que muestra a personajes de distintas generaciones unidos para restablecer el medio natural tan importante para la vida y la salud de todas las especies. A través de las palabras, ya sean narraciones orales o escritas, podemos llegar a reflexionar sobre los temas que más nos preocupan hasta llegar a emocionarnos y convertirnos en mejores personas. Este encuentro me ha ofrecido la oportunidad de aprender del bosque y de las personas, dos elementos con los que convivimos en la Residencia de Literatura y Medio Ambiente del CNEAM, así que creo que me voy a casa un poco más sabia. Mi proyecto se titula Andrea y el poder del sol. Es una novela infantil en la que la Tierra se ha convertido en inhabitable. Así que la trama consiste en intentar resolver ese problema que los humanos hemos ido generando durante décadas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gisela Sokolovsky Rudy. Estoy participando en la residencia de Literatura y Medio Ambiente y Naturaleza. Libros que me han despertado pasión por la naturaleza. Hay tres muy importantes en mi vida que los voy a nombrar y voy a hablar especialmente de uno. Uno, cuando era pequeña, que se llamaba Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, que era muy crudo y hablaba de los animales poniéndolos de protagonistas, muy bueno.
Luego otro que se llama Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, que me hizo ver el mundo desde arriba, desde el vuelo y una familia de gaviotas. Y luego el último y del que quiero hablar más es El varón rampante, de Italo Calvino. Es un libro que es increíble, transcurre en el siglo XVIII en la nobleza y es el hijo de una familia noble que se enfada y sube a un árbol, y desde ese momento, a los 12 años, sube al árbol y nunca más baja. Y transcurre toda su vida en los árboles. Estudia, atraviesa su adolescencia, su juventud, aprende a comer ahí, pero también estudia, bueno, ya lo dije que estudia. Y lo que más me encantó de ese libro fue que el paisaje que muestra a partir desde esa visión, ¿no? Hace como un tapiz de los árboles que atraviesan toda Italia y toda la península ibérica. En ese momento estaba todo poblado de árboles y siempre me he imaginado así como un tapiz de árboles maravilloso, y eso me apasionó. Luego, ¿qué pueden hacer las letras, la literatura para cuidar la naturaleza o por la naturaleza? Pues mucho. Yo creo que la naturaleza tiene muchísima magia y que en el momento en que nos podemos sumergir en ella y podemos entrar en sus poros, pues es magnífico. Y si logramos a través de la palabra y la literatura poder llegar a transmitir la emoción que reside en la naturaleza, pues eso es lo que puede hacer la palabra, ¿no? Transmitir, vehiculizar esa magia que tiene la naturaleza a través de la palabra. ¿Qué ha supuesto este encuentro para mí? Pues esto es un regalo de la vida para mí, es un premio que me ha dado la vida. El hecho de estar acá en este entorno maravilloso, rodeada de naturaleza, con mis compañeras y mis compañeros y toda la gente que ha venido, naturalistas, escritores, amantes de la naturaleza. Se crea un caldo de cultivo y un ecosistema maravilloso en el que me siento súper privilegiada. Quiero agradecer muchísimo a Rosario, a Antonio, al CNEAM y a todos por estar acá, ¿no? A la vida misma. Y mi proyecto literario se enmarca dentro de un proyecto más grande que se llama Naturarte, que es un sendero de la naturaleza al arte, así se llama. Es un proyecto de educación ambiental y en el que yo, a través de diferentes disciplinas, no solo la literatura, intento acercar a la gente a la naturaleza a través de la contemplación o de experiencias y relacionándolo con diferentes disciplinas del arte. Y el proyecto literario que se enmarca dentro de Naturarte se llama Diálogos con el bosque. Eso es un poco más íntimo, o sea, no es tanto el proceso creativo, es algo más íntimo porque es de escritura, y la intención es crear una pequeña antología de relatos en clave de prosa poética, en donde pueda transmitir a la gente la posibilidad de detenerse, de tener el tiempo y poder mirar la naturaleza en el tiempo de ella, ¿no? Poder mirar una abeja libar o escuchar el agua o poder oler profundamente el azahar de abril, por ejemplo, en Valencia, que es maravilloso. Y lo que quiero es transmitir en esos pequeños relatos, poniéndoles voz a los integrantes de los ecosistemas, ¿no? Ya sea una abeja, un lobo o un árbol, y que la gente pueda llegar a sentir la magia que hay en cada rincón del paisaje. Mi nombre es Miguel Perra Uribe, trabajo en el campo multidisciplinar del arte, la literatura y la creación y la docencia. Yo he vivido en la naturaleza, empecé viviendo en la naturaleza.
y además con un modo de vida, la familia, la gente, un modo de vida aún sostenible, lo cual es importante porque yo creo que me ha acompañado y me va a acompañar siempre. Después, en cierto momento, una obra de referencia, o más que una obra, la acción y el trabajo de referencia del médico, científico y divulgador James Lott. Y una obra que creo que sí que me influyó bastante y me activó de alguna forma fue La venganza de la Tierra, el concepto Gaia y la preocupación por todo el sistema vivo como algo realmente vivo, la naturaleza, la Tierra como planeta, como roca en el espacio viva y autorregulada, ¿no? Este paraíso que se ha trabajado desde los egipcios en las religiones, el paraíso real lo tenemos aquí y hay que cuidarlo. Como los seres humanos, siendo un animal más, que tenemos que tener esa humildad, somos un homínido que ha evolucionado y en un momento de encefalización, de crecimiento, por circunstancias concretas, pues hemos adquirido el lenguaje, la autoconciencia y la conciencia suficiente para leer el medio donde estamos y cómo sobrevivir en él, con la interacción con el resto de seres vivos y la vida en general, ¿no? Animales, plantas, la biodiversidad. Y somos un ser cognitivo, pero también un ser de emociones, o creo que va ligado, ¿no? El conocimiento y las emociones. Y como esencialmente somos un ser de lenguaje, esta capacidad que tiene la especie nos ha ayudado a mejorarnos, a tener una mejor interacción entre nosotros y el medio. Y creo que la literatura, las letras, el lenguaje, pero también toda la creación en general, las artes plásticas, las artes de acción, la creación multidisciplinar, es un medio muy poderoso para la ciencia. Habla en palabras, trabaja en imágenes. Es un medio muy poderoso, todo unido, para tener esta preocupación por la naturaleza, por el medio ambiente, por la biodiversidad y por la emergencia climática real, muy real, que ya está aquí y nos va a venir aún con muchísima más fuerza y que va a aportar seguro, esto ya es seguro, bastante sufrimiento a todas las especies y a la vida en general. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad de ser seres de cuidado, a la totalidad, a nosotros, a las otras especies, a la vida vegetal, de cualquier manifestación viva y tener la preocupación de gestionar el sufrimiento que seguro que va a llegar y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Tenemos por delante la desertificación, la sequía, ya en mi tierra, en las partes del sur, las olas de calor son cada año más intensas y hace la vida más difícil. Así que la tenemos aquí. El encuentro, la residencia de escritores en el CNEAM, me lleva primero a tener la gratitud de daros las gracias a todos los que estáis dentro, a Rosa, a Antonio Sandoval, a ti mismo, Antonio, y a la totalidad de la gente que trabajáis. Para mí ha sido muy importante descubrir la institución, descubrir el trabajo que hacéis, el entorno donde estáis, la comunicación con los ponentes que han venido, con las personas que integran todo este conjunto, todo este campo amplio institucional, parques naturales, la presencia el otro día de Carlos de Ita, en fin, todas las actividades que estamos realizando y también, y muy importante, la interacción, la cercanía, la conversación cercana con el resto de compañeros y compañeras, que cada uno venimos de nuestra línea de trabajo, de nuestra línea de conocimientos y esa unión, ese trabajo cercano, cotidiano, las charlas, las comidas, el estar todo el día, el ir a las actividades, el generar un poco las actividades, todo eso yo creo que enriquece, a mí al menos me enriquece muchísimo y seguro que me va a ayudar a seguir ampliando mis líneas de trabajo y de creación. El proyecto que yo presenté es un proyecto de preocupación medioambiental y un proyecto de preocupación por la emergencia, por la crisis climática, desde el campo de la creación, desde el campo de la creación multidisciplinar. Con el título un poco largo,
de humanidad consciente, subrayo lo de consciente, medio natural y vidas, y la S de vidas implica que abarca la totalidad de la vida del planeta, todo tipo de seres vegetales, animales, pequeños, grandes, pretendo o intento generar de forma creativa, de forma poética, de forma literaria, a través del accionismo, a través del activismo que implican también las artes de acción, hacer cosas delante de los demás y con los demás para concienciar, y también generar otro paradigma de pensamiento que ayude para todo este cambio. Por ejemplo, otro concepto de territorialidad. Trabajamos lo local, lo provincial, lo nacional, pero ya tenemos una imagen de que todos estamos dentro y vemos el planeta pequeño, rocoso, finito, vivo, y eso genera otro tipo de derechos. Todos estamos dentro y tenemos que cuidarlo y ser conscientes de que el paraíso del que hemos hablado hacia atrás es este, lo tenemos aquí y lo estamos de alguna manera fastidiando. Esta segunda residencia de literatura y medio ambiente del CNEAM ha volado muy alto. Ha volado muy alto con las autoras y autores que han estado aquí trabajando estos días, por supuesto con sus obras, pero también con las tertulias que han ido surgiendo en diferentes momentos de esta estancia y por supuesto con las diferentes actividades que se han organizado con motivo de su estancia aquí. Mesas redondas, encuentros con clubs de lectura, charlas, en fin. Este vuelo tan alto ha sido en enorme medida posible gracias a todo el personal del CNEAM, por supuesto, y en concreto al del Centro de Documentación. Un centro de documentación que ha estado, bueno, dándolo todo, facilitando cantidad de fuentes fundamentales para la obra que han estado desarrollando aquí todas estas personas. Así que, bueno, por mi parte, como coordinador con Rosario Toril de esta iniciativa, no puedo estar más que satisfecho y sobre todo muy agradecido a todas las personas que han participado en la residencia por los gratísimos paseos por el bosque y tertulias en torno a libros y a lecturas que hemos podido disfrutar estos días. Esperamos que os haya sido de interés y nos volveremos a ver cuando realicemos la tercera residencia. Muchas gracias.